Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Chicos, excelente día a todos. Hoy es 17 de octubre, solo para los que saben que nos están viendo diferidos, que sepan cuándo estamos grabando esto. Y pues bueno, bienvenidos a otro episodio más de, como dice Dani, su podcast de confianza, Hypertrophy. El día de hoy queremos hablar de un tema que está ligado a nuestros tres usuarios principales, o más bien miembros principales del equipo. Y pues bueno, Alau, Dani y Sergio, ¿cómo impacta el déficit en el rendimiento y en la composición corporal? Porque déjenme platicarles que los tres estuvieron en un proceso de déficit cuando Dani estuvo en su competencia. Y durante la competencia algo raro pasó, que estuvieron... El déficit no hace que te pongas de malas, ni hace que seas poco tolerante, nada de eso. Pero probablemente sí que un evento tarde casi 24 horas, ¿no? Y entonces terminar en casi 24 horas un evento está muy difícil. Así que hoy se trata de eso. Vamos a platicar sobre cómo impacta el déficit en el rendimiento, la composición corporal, y vamos a aprovecharnos del trauma que acaban de vivir algunos miembros del equipo para hablar de ese tema. Así que lo voy a dejar a ustedes. Para quienes no nos conocen, yo soy Juan Jerezano. Tenemos a Laura Placeres, Dani Lores y Sergio también. Todos somos los que estamos detrás de Hypertrophy, desarrollando su sistema favorito de coaching 1 a 1, que estamos seguros va a venir a revolucionar. Así que, venga, comencemos. ¿Qué quieren platicar el día de hoy, chicos? Cuéntenos su experiencia. No, pues yo todavía vengo recuperándome, como dices, de ese trauma. La verdad es que algo que no le recomendaría a nadie. No es cierto. Fuera de broma, pues bueno, creo que si vamos a hablar de cómo impacta en el rendimiento, en la composición corporal, especialmente en el rendimiento, algo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el punto de partida de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo empezar un déficit desde una composición corporal ya magra a empezarlo desde una composición corporal de sobrepeso u obesidad. Entonces, eso es algo a considerar. Otra cosa a considerar es la magnitud del déficit, qué tan agresivo va a ser, porque no es la misma experiencia, ¿no? Llevar a cabo una preparación, por ejemplo, para competir en 12 semanas, que espaciarlo en 24 o 36 semanas. Ahora, obviamente, como en una preparación a competir se busca llegar a una composición corporal que no es sostenible, que solamente tiene la finalidad de la competencia, la realidad es que, y aquí creo que Dani nos puede apoyar mejor con la experiencia, no importa cuánto tiempo te tomes, no importa qué tanta evidencia y ciencia utilices, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil en términos fisiológicos, en términos psicológicos, sobre todo si sí estás llegando a ese punto de condición, ¿no? Y la otra es, por supuesto, la gestión del entrenamiento, porque creo que un error que muchas personas cometen a la hora de hacer la transición a una etapa de pérdida de grasa es pensar que simplemente porque ya no voy a tener tantas calorías como antes, no voy a poder rendir bien, ¿no? O sea, como que se sugestionan. O la otra es empezar como a actuar por miedo y empezar a incrementar el volumen del trabajo en el entrenamiento para poder retener la masa muscular, lo cual pues es como ir en la dirección opuesta. Entonces, esas son algunas de las cosas que creo que podemos empezar a indagar un poquito más a detalle ya a lo largo del podcast. ¿Ese se llama Bagel, tu perrito, bro? Ya la escucharon, sí, es que Está a tope, dice, sí, confirmo toda esa no está información. nada, pero ahorita pidió. Antes que nada, para las personas, porque seguro ahí
los haters, que dicen, no, tú no has competido, tú qué vas a saber, cuántos has subido a tarima. Pues, más, aquí estamos, ahí está la tarima. Y ya habiendo dicho eso, porque ya sé cómo es la gente en este mundillo del fitness, eh, sí es contexto dependiente, sin lugar a dudas, hasta dónde hay que llevarlo, pero por mucha ciencia que apliquemos, pues es ineludible el déficit energético. Y ahí me gusta mucho esa parte porque es muy fácil decirlo, y es creo, de los posts más repetidos de nosotros los nutriólogos, que seguro han visto de qué tienen en común las dietas para perder peso, no sé, paleo, ayuno, vegana, lo que sea, promueven déficit energético. Y sí, sí es correcto, indudablemente, pero eh, entonces, ¿por qué todas las personas que comienzan un déficit no llegan a su objetivo? ¿O por qué no todos los culturistas llegan rajadísimos de las piernas, de todo el cuerpo? Que ella no está aplicando el déficit. Ahí lo que no alcanzamos a ver es que es un proceso inherentemente estresante a nivel fisiológico, en donde tenemos un juego dual. El primero es perder la máxima cantidad de grasa corporal posible y el segundo es la preservación de la masa libre de grasa, incluido el músculo, más no exclusivamente, porque claro que se pueden perder otros componentes de ese mismo apartado. ¿Qué impacta en que preservemos más masa muscular? Ya lo decías, Lau, impacta la magnitud del déficit, en donde no es lo mismo perder 0.5% de tu peso semanalmente a perder 1%, a perder 1.5%. Y también impacta la duración del mismo déficit. No es lo mismo perder 1% de tu peso en 4 semanas a perder 1% de tu peso en 8 semanas. Todo eso tiene que estar en contexto de acuerdo hacia dónde va el sujeto. Si lo llevamos a una fase de pérdida de grasa, no quiero que suene como mamón o algo así, pero es fácil al inicio, sinceramente, y más cuando ya tienes la experiencia, cuando ya conoces todas estas variables, las herramientas, tienes una dieta de base, la default diet, como dijera en 3DMJ, es más sencillo porque ya tienes, no sé, 3 ingestas al día y puedes comenzar a controlar pequeñas cosas como que, ok, esos cacahuates grapiñados que te comías como snack, los quitas. Y ya solo con eso, ya probablemente estés en un déficit energético, solo con eso. Pero cuando ya tienes hábitos. Ahora, no siempre es necesario registrar calorías ni nada de eso. No siempre es necesario. ¿Cuándo sí? Cuando necesitas llevarlo un poco más o cuando estás apenas aprendiendo, pues, qué alimentos tienen proteínas, qué alimentos tienen más carbohidratos, bla, bla, bla. Todo eso puesto en la balanza nos dice que para algunas personas esas primeras fases de la pérdida pueden ser el mayor reto de sus vidas y para otras fácil, porque ya lo han hecho. Y no significa que una persona sea buena o una sea tonta y la otra no, no. Es como todo proceso, un aprendizaje y es una curva de aprendizaje. Donde se pone fisiológicamente más estresante es cuando ya has perdido una buena cantidad de peso, por ejemplo en personas que comienzan con obesidad o sobrepeso, o cuando quieres empujar los niveles de grasa corporal por debajo de lo esencial. Es en donde sí vas a encontrar mayor fricción y vas a comenzar a conocer a tu cuerpo desde otras perspectivas y en funciones que no sabías que tenía, como, no sé, le hallaste algo nuevo a tu celular, algo así. Y no es placentero la mayoría de las veces. ¿Qué es lo que afecta ahí? Montonal de cosas. Muchas veces las personas nos vamos con hormonas, genética o metabolismo. Y de hecho sí, las tres impactan, pero no como las personas se imaginan. Las hormonas se adaptan o responden a la pérdida de peso, por ejemplo, en tema de hormonas relacionadas con apetito y saciedad, por ejemplo, leptina y grelina, respectivamente, podemos ver un incremento y un decremento. Eso significa que hormonalmente hablando, podemos explicar por qué siempre estamos hambrientos. Pero no solo eso, es porque nuestro cuerpo está en fases más avanzadas de una pérdida peleando para recuperar ese peso. Y donde se vuelve todavía más difícil es en la parte psicológica, a mi parecer, eso se los dejo a ustedes, porque en el contexto del culturismo te vas a enfrentar con cosas bien incómodas. Como que según tú, según yo, en 65 kilos ya iba a estar bien rajado, pero pues no, ¿qué crees? Todavía hay que tumbar otros 2 kilos más. Ay, güey, 2 kilos más, pues ¿de dónde, no? Y aún así, creo que todavía se pudo haber, en mi caso competitivo, tumbar un poquito más. Y eso es lo que voy a buscar la siguiente ocasión. Se dice fácil, es muy bonito cuando lo vemos en redes sociales y todo este rollo con lo que hemos platicado, Lau, Sergio, de ver a Dirk y personas así,
pero vivirlo es otra bestia diferente. Entonces el reto para cualquier persona es maximizar la pérdida de grasa, pero mantener la máxima cantidad de masa muscular posible. Y eso lo haces entrenando, con un déficit moderado, suficientes proteínas, pero el reto está en que cuando ya también vas muy avanzado, del 1 al 10, como te pregunta la plataforma de Hypertrophy, yo ya en esos días andaba en 1 de ganas de entrenar, de cómo te sientes hoy, pues me siento la chingada, no quiero ir, pero pues lo tienes que hacer, porque ese es el ticket que tienes que pagar para no perder músculo. Entonces, como ven, es paradójicamente muy simple, pero a la vez infinitamente complejo el proceso. Yo creo que abordaste un montón de puntos que son relevantes durante un proceso de déficit, ¿no? Porque, primero, tipo de dieta. Si lo vemos por eso, ese lado, la que sea que utilices te va a funcionar. Muchos llegan a tu consulta o a la asesoría buscando dame la dieta que me va a hacer bajar de peso. Dime qué cosa mágica implica menos esfuerzo para conseguir el resultado. Y de entrada ninguna, ¿no? Todas implican esfuerzo. En todas tienes que aguantarte algo, ¿no? Pero algunas facilitan que vayas a estar en un déficit. Lo que les encanta, el ayuno intermitente, que también eliminar los carbohidratos. Básicamente eliminan cosas para que puedas quitar el sesgo de cantidad de calorías que consumes, ¿no? Pero todos funcionan a través de lo mismo. El problema de estas es que luego no todas son sostenibles si no tienes la palabra clave, hábitos. Porque no importa qué tipo tengas, siempre que tú ya tengas un hábito, tu dieta por defecto, pues vas a poder repetirla y decir, como menos, como más, poquito menos, veo que esto funcione y lo replico, veo que me voy sintiendo bien, veo que rindo, etcétera, ¿no? Pero si no tienes hábitos, puedes incluso generar banderas rojas. Puedes orillarte a irte al otro lado, a tener trastornos de la conducta alimentaria. Si es que buscas por métodos no adecuados hacia dónde irte y cómo hacerte sentir culpable si es que tu entrenador tiene como esa, como esa inclinación, se me va la palabra, hacia cómo debes obtener los resultados que buscan tus clientes. Lo que yo veo mucho en redes sociales, y ahorita que está muy de moda el comparte casos de éxito, ¿no? Tiene que ser caso de éxito, tiene que ser caso de éxito. Si no es caso de éxito, entonces tal vez tú no lo quieres. Yo creo que no está mal. La cosa es cuando vamos por este es el método y si no sigues el método, entonces no vas a tener el resultado. ¿Cuántas personas sí están dispuestas a obtener ese resultado que buscan a través de el método que tú vendes, que funciona, pero que tal vez no va a ser sostenible para esta persona, pero en ese momento lo agarraste comprometido, dispuesto a todo, a compartirte todos sus videos, todas sus retros, todo, y hacer lo que le digas al pie de la letra, ajustar todo lo que le digas al pie de la letra, pero después de todo el proceso resulta que termina sintiéndose culpable si no hace bien las cosas. No cumplió si no fue a entrenar. Y entonces viene una serie de cosas que Dani lo dijo bien. Cuando tienes hábitos va a ser sencillo. O cuando estás muy motivado va a ser sencillo. Pero ¿qué pasa cuando no es parte de tu identidad? Y te orillan a pensar como piensan ellos. Y no exploran quién eres tú para tú poderte convertir en una persona que tiene mejores resultados. Y eso ya puede ser una bandera roja, incluso un entrenador que es bueno en conseguir resultados, pero no en llevar personas, ¿no? Porque al final somos individuos. Y quería marcar todos estos porque todo lo hacemos como del lado del culturista que ya está, o lo dijimos ahorita del lado del culturista que ya está en ese punto, que ya está listo, que está dispuesto a repetir, que ya entendió que tiene que hacer ciertas cosas basado en su forma de pensar, en su identidad y solamente encontrar que funciona para él. Y ya lo encontró, ¿no? Pero la gran mayoría no está ahí. Incluso hay muchos que compiten y mejor abandonan. Y es lo que Equiwa repetidamente trata de evitar que pase con sus asesorados, ¿no? Conmigo no entras y no vas a competir próximo. Necesito conocerte. Es lo que 3D Muscle Journey también hace, ¿no? Es vienes y un año no vas a competir, a menos que podamos ver que estás listo para, pero tengo que conocerte, ¿no? En vez de decirte, este es el plan y ejecútalo, es déjame conocerte para saber qué plan puede funcionar. Pero vamos a establecer una estrategia inicial. Y bueno, quería empezar con ese lado. No sé si yo creo que aporta mucho,
pero ahí les dejo el micrófono. Sí, creo que vale muchísimo la pena. Si bien se habla muy seguido de la parte de, por ejemplo, en el entrenamiento, de la programación, para la nutrición, cómo pautar un déficit calórico, cómo hacer una etapa de superávit y demás, creo que esto es esa pieza que hace falta, entender el punto de partida de la persona, saber qué aprendizajes tiene, ¿no? Como mencionábamos, es un proceso y puede ser algo simple, simplemente, pues, consume menos calorías de las de tu mantenimiento y vas a lograr perder grasa, ¿no? Es así de sencillo, pero a la vez, como decía Dani, es algo complejo, porque no sabemos de dónde parte la persona, qué experiencias ha vivido, qué relación tiene con los alimentos, qué ideas tiene, ¿no? Porque muchas veces llegan con lo que mencionaba, ¿no? No puedes consumir carbohidratos, tienes que dejar de comer a las 6 de la tarde, diferentes cuestiones, ¿no? Que al final, si no brindamos hasta cierto punto la posibilidad de que el cliente nos comunique, quién mejor que él saber dónde se encuentra, qué es lo que quiere y en cuál es su punto de partida, pues a partir de eso, ¿no? Indicaciones, en mi caso, ha cambiado bastante mi práctica en cuestión de cómo llevar una pérdida de grasa. Antes era como que, si, siendo sincero, si llegaba alguien y decía, ¿sabes qué? Quiero perder peso. Ah, pues va, mira, aquí va a estar la dieta, esto es lo que vas a comer y esto va a ser el entrenamiento, ¿no? Y listo, sin importarme más allá de, ¿no? Y es, ok, me estoy basando en la evidencia porque dice que para hacer un déficit sostenible, pues vamos a mantenernos dentro de estos rangos, pero no entendía el contexto de la persona, ¿no? Actualmente ha cambiado bastante. Lo primero que me interesa conocer es cómo viene comiendo la persona, ¿no? ¿Qué es lo que suele hacer en su día a día? ¿No? Vamos evaluando, vamos viendo, ok, dar recomendaciones tan sencillas como, oye, mira, aquí meter un poquito más de vegetales. No tienes como tal un plan alimenticio, pero buscamos eso, ¿no? Esa estructura base, esa estructura que a la persona es como lo más fácil para ella seguir. Y a partir de eso vamos a ir haciendo pequeños ajustes, dando recomendaciones prácticas. Oye, trata de organizar los horarios de tus comidas, come despacio, sin distracciones, diferentes tips, ¿no? Pero sabiendo que está iniciando el proceso. A partir de que yo conozco más a la persona, de que hay alimentos que yo sé que le agradan y que aquí es como un arma de doble filo y que casi siempre se utiliza para mal, ¿no? Es como, eso te gusta mucho, pues ¿qué crees? No lo puedes comer. Esa restricción así de tajo, pues es como, oye, pues si eso me puede ayudar a generar adherencia, vamos a ver de qué manera lo incorporamos, ¿no? Entonces, entender a la persona, entender su día, entender qué es lo que se le facilita, qué se le complica. Muchas veces cuando estoy haciendo el seguimiento, es eso, entender el contexto. Oye, me cambiaron mis horarios de trabajo, ya no puedo comer a esta hora. Oye, se me complica llevarme esto al trabajo. Diferentes cuestiones que al final es eso, entender el contexto de la persona, lo que está atravesando, que si solo le das un papel para seguir como robot, va a llegar este sentimiento de, oye, no estoy cumpliendo con esto, cuando puede haber metido quizá una equivalencia o puede haber movido mis comidas de orden, cuestiones que ellos ven como que están fallando y realmente no están fallando, ¿no? Entonces, es bastante clave entender el punto de partida de la persona, entender qué es lo que vive, para que a partir de eso se vayan haciendo recomendaciones y encontrarnos en un punto en el que digas, ¿sabes qué? Considero que estás en un buen momento para esa pérdida de grasa que tanto querías, ¿no? Entonces partimos de un mantenimiento, quizá en mi caso, que muchas veces en este mantenimiento se ve la recomposición corporal. A partir de esto, cuando veo que la persona ya tiene esa estructura base, que ya entiende el uso de equivalentes y demás, podemos iniciar una etapa de pérdida de grasa ya con una probabilidad de que va a ser algo más exitosa. Otro punto clave es la duración, ¿no? Algo que he estado viendo con Lau bastante es esta parte de cuánto va a durar una etapa de pérdida de grasa, ¿no? Actualmente la última que hice fue de 16 semanas y con mis clientes me gusta como en una escuelita, ¿no? Iniciar, oye, vamos a iniciar con 8 semanas, después siguiente etapa vamos por 10 semanas, 12, 16, poco a poquito, cuando muchas veces queremos aplicar la preparación de una competencia, La de Dani. la preparación de Dani en alguien que quiere perder 5 kilos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que vale mucho la pena entender, que la persona en qué punto está. Es la primera etapa de pérdida de peso, es la segunda, tercera, ya está avanzado. Así que ahí dejo esa parte que es clave. Voy a hacer una breve pausa porque siento que sí nos vamos a ir completamente por el lado de la importancia de ver de dónde inicia la persona y nos vamos a quedar ahí. A partir de este punto vamos a suponer que tenemos a alguien enfrente y tenemos a un cliente que ya tiene una estructura, tiene una base sólida
y sabemos que puede tolerar un déficit tanto ligero como acentuado y cómo estos pueden impactar de forma distinta en su rendimiento o en su composición corporal junto con otros factores que puedan estar alrededor. Entonces, sé que tal vez Lau quería comentar algo por ahí antes de eso, pero si no nos vamos a ir, tenemos media hora para seguir hablando de este tema. Hablemos sobre esto. Por ejemplo, ahorita voy a darle la palabra a Lau, pero haciéndole una pregunta. Lau, en tu experiencia, tú recién que estuviste en déficit, ¿cómo viste que el déficit impactó en tu rendimiento a lo largo de las semanas? Yo he visto en distintos contextos con mis propios pacientes que cuando ya empiezan una etapa de déficit, a veces no queda del todo claro en todos que estar en déficit no es que vas a rendir menos, pero, pero tienen muchos esa expectativa anticipada, ¿no? Y trato de decirlo de forma anticipada, después de algunos casos que me ocurrió, el decirles, no vamos a hacer cambios en tu entrenamiento lo vamos a dejar como está, vamos a ver cómo se comporta y no vamos a disminuir cargas. Es posible que te sientas con menos capacidad de rendir, que tal vez creas que no lo vas a conseguir, pero te pido que si no te sientes muy desanimado o con muy poca energía, que trates de hacer lo mismo que venías haciendo la sesión anterior. Y con base a tu primera serie, si la sientes demasiado más demandante, puedes decidir ir hacia abajo. Pero si no, trata de conservar tu rendimiento. Ahora lo hago eso anticipadamente. En mi experiencia, eso he visto que muchos, si duermen mal, si comen mal, si tuvieron un día de estrés o si empiezan un déficit, es como, ya no voy a poder rendir. Y ellos, antes de ver si pueden, bajan carga, bajan volumen, toman decisiones emocionales, pero no ponen en marcha las cosas. Y por eso es que voy hacia ese punto. En tu experiencia, ¿cómo abordaste esta práctica? ¿Hiciste modificaciones en tu programa? ¿Tu programa siguió igual? ¿O qué es lo que pasó? Bueno, de entrada creo que es cierto que estar en un déficit calórico te pone en una situación más vulnerable que no estarlo, estar en un superávit. Ahora, eso no quiere decir que ya de un día para otro ya eres de cristal, de nuevo, depende de qué punto partiste. Y creo que cuando la programación está bien hecha en la etapa previa, que pensaríamos es de mantenimiento o de ganancia muscular, si de verdad está bien hecha y no hay baja, ¿no? No hay como que redundancia, no hay como series de más, deberías, por lo menos, o sea, en la primera parte, en la mitad, en la mayor parte, dependiendo de nuevo hasta dónde lo vayas a llevar ese déficit, porque yo no lo llevé al grado de estar lista para subirme a la tarima como Dani, entonces para mí fue suficiente y pude mantener tal cual el programa que estaba haciendo. De hecho, dato curioso, Alberto me hizo 2 programas para mi etapa de, o sea, más bien, yo ya tenía un programa que estaba haciendo durante mi etapa de ganancia muscular y me hizo otro, que era como que la siguiente parte, donde sí disminuía el volumen de entrenamiento. Pero yo nunca había llevado una etapa de pérdida de grasa con Alberto antes, esta fue la primera. Entonces Alberto no me conocía en ese sentido. Y yo creo que le apostó a, bueno, pues por si las dudas, aquí está como este salvavidas, por si de pronto ya sientes que no te llegas a recuperar. Y El en plan ese de contingencia. había menos volumen para muchos ejercicios, o sea, ya casi todo era 2 series y demás. Y yo lo tuve ahí, me acuerdo que le decía a Gaby, pues igual y tal vez ya como para la segunda mitad lo llego a utilizar. Nunca lo usé, ahí se quedó, ahí está sin estrenar. Y debido a que pude recuperarme bien todo el tiempo, seguí progresando. Ahora en mi etapa de ganancia muscular de volumen, tengo más volumen de lo que tenía anteriormente. Entonces, de alguna manera, el estar en pérdida de grasa y poder mantener el rendimiento y mejorarlo, te deja ver que, bueno, esa persona puede, ya en circunstancias de superávit, de abundancia de nutrientes, hacer más, ¿no? Entonces, pero todo parte de haber planteado bien esa primera programación, porque de nuevo, si hay mucho que está de sobra, luego lo vas a notar en el déficit, pero no es tal cual el déficit lo que te está provocando eso, o sea, sí, es más bien que tu programación inicial no estaba bien pensada. Y creo que también es una cuestión de exposición gradual, ¿no? O sea, el déficit calórico, por decir, yo tal vez
si hace 2 años hubiera llegado a la condición a la cual llegué, que no es de competencia, pero tampoco considero que sea como cualquier cosa, ¿no? O sea, No. esta fecha que tengo, pues hay unas rayas en los glúteos, ¿no? O sea, venas, por ejemplo, en algunas zonas que nunca en la vida había visto, ¿no? Probablemente, si eso lo hubiera hecho hace 2 años, tal vez no hubiera sido sostenible, ¿no? Pero no creo tanto por la parte fisiológica, sino psicológica. Entonces, cuando tú te vas exponiendo a pérdidas de grasa donde cada vez vas como que rascándole un poquito más, ya sabes qué esperar, ¿no? Entonces, lo hace menos, no hay tanta incertidumbre, lo hace menos estresante y eso impacta en cosas que van a tener una influencia en el rendimiento, cosas, por ejemplo, como el sueño. Yo en mi etapa de pérdida de grasa anterior sí tuve por ahí algunas como cosillas con el descanso. Y en esta ocasión no pude dormir súper bien, de corrido. Entonces es esa exposición gradual y haber planteado bien la programación desde un inicio, creo yo. Eso que mencionas, Lau, también creo que es relevante, ¿no? El cómo está estructurado tu programa. También, seguro a ustedes también les ha pasado, es que está ocurriendo esto fuera y por eso es que creo que me estoy cansando en el entrenamiento. Y tratamos de justificar lo que ocurre en mi rendimiento a veces con qué está pasando afuera. Y el cliente suele decir, hey, es que no eres tú, no es el programa, esto me gusta, esto está bien, pero es que afuera ya tengo más trabajo, afuera tengo más estrés, afuera estoy haciendo esto, afuera, pero acá está todo bien, o sea, no es culpa del entrenamiento. Y algo que me gusta repetir una y otra vez es, todos los factores externos de tu entrenamiento impactan en tu resultado e impactan en tu pronóstico de lesionarte, tu pronóstico de recuperarte, tu pronóstico de mejorar tu composición corporal. Y también es bien relevante esto. ¿En qué punto estoy para poder poner una cierta cantidad de volumen? Cuando conozco a alguien, ya puedo decirle, ya puedo meter más, así como Alberto lo hizo contigo. Me sorprendiste, pensé que no ibas a poder con esto, te recuperaste, mejoraste tu composición, pues venga, ahí te da más volumen. Pero no te dijo semana a semana, mete volumen, ¿no? Hasta que ya no puedas más, sino pues ya te conocí después de un gran periodo de tiempo y vi que lo gestionas bien. ¿Qué te parece si empujamos un poco y vemos qué te resulta de este nuevo volumen de entrenamiento sostenido en el tiempo, ¿no? Yo soy un poquito como Alberto, más conservador. Esperemos a ver qué pasa y déjame conocerte un poco. Y bueno, ya dicho esto, no sé, Dani, ¿qué opinas por acá de el hecho de que todo lo que ocurra alrededor en estrés ajeno al entrenamiento, cómo puede impactar en tu rendimiento, ¿no? Porque pensamos en el déficit, pero el déficit no es la única variable que tienes que gestionar en tu vida. ¿Qué tan importante es cuánto déficit puedo poner cuando duermo menos, cuando tengo más trabajo, cuando estoy haciendo una tesis, cuando recién soy papá o cuando mi hijo tiene 2 años, porque también es un caos cuando tiene 2 años y empieza a ser un toddler, es muy, muy demandante. Tienes que estar viendo que no se suicide y es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo impactará todo esto ajeno al entrenamiento y a la nutrición, que es lo que nosotros más solemos ver en la vida cotidiana de alguien que es recreativo, probablemente serio o probablemente no? Mi papá se electrocutó cuando estaba morrito, haciendo esas cosas. ¿Por qué hacen eso los niños? Están muy loquillos. Una de las estrategias que empleamos ya en el último 2 meses, ponle, con Fer Equiwa, saludos Fer, fue, bueno, como no podemos regular las calorías a la alta, de hecho tuvimos que regularlas a la baja, pues listo, ahí tienes que la variable nutricional con mayor impacto en la recuperación y en la adaptación, pues está intencionalmente mermada, y vaya que mermada, entonces por ahí no le puedes mover. ¿Qué te queda? Ok, ¿qué otras variables estresantes puedes gestionar? Una de ellas es el propio entrenamiento. En este caso, quitamos una sesión semanal y me quedé con 4 sesiones en el gimnasio a la semana. Tenía 5 previamente, desde prácticamente todo el año perdiendo grasa. Y ya sus últimos 2 meses con solamente 4. Y esa fue una estrategia sabiendo que las calorías no se pueden mover a la alta. Pues bueno, ¿qué otras se pueden afectar o qué se puede modular sabiendo que estás
con la incapacidad de gestionar calorías a la alta, bueno, puedes gestionar la gestión, valga la redundancia, del estrés. Y ahí no quiero salirme del scope of practice, pero sí se pueden obtener ciertas herramientas, por ejemplo, con terapia psicológica. Hay algunas otras gratuitas que uno puede implementar, pero es difícil porque hay mucha mala información y mucho como mm, se bastardiza el término de la atención plena y todo esto, quizás pueda ser de interés. Quizás algunas otras nutricionales o suplementarias, como por ejemplo ashwagandha o como por ejemplo sesgar cierto contenido de macronutrientes en tu dieta de acuerdo a tus horarios de entrenamiento, cosas de ese tipo. Se puede y fue justo lo que hicimos porque pues no hay de otra, es lo que te queda, te tienes que agarrar de eso. Y algo que personalmente en materia de cómo abordar mis sesiones me ayudó mucho es no ir con esa expectativa que ya mencionaban que muchos clientes tienen, ¿no? Y que yo mismo lo he tenido. Es que voy a estar en déficit, ya estoy como que débil, día uno ya pegó el déficit y pues no, eso es meramente mental. ¿Puedes seguir incrementando tu rendimiento? Claro que sí, pero tienes que aceptar que es mucho más lento y que probablemente sea menos lineal, pero aún así, a pesar de todo, es la actitud con la cual deberíamos afrontar el entrenamiento, no dejar, no hacerlo menos o sentirnos débiles, sino, y es algo que hemos platicado también con Lau, dejar que ocurra la adaptación, porque va a ocurrir, solo que a una mucho menor tasa. La cosa es que sí se vuelve mentalmente más retador, y en ese apartado psicológico, algo que a mí me ayudaba era ver, por ejemplo, que hay dos series de cualquier ejercicio. Solo son dos. Enfócate aquí, ya después vas a casa, comes algo y tratas de descansar un poco para seguir trabajando. Porque si hubiera visto, son 4 series. O, por ejemplo, se ha visto que hasta 42 series la hipertrofia sigue incrementando. Y es cierto, tenemos ya esa nueva evidencia, eso es correcto. Pero hay que ser inteligentes en no dejarte ir por el ruido. De que, ok, en mi contexto, puede que eso no aplique porque me va a costar más de lo que me va a beneficiar. Pero quizás ya en un off-season o en el periodo de, bueno, más en el off-season que en la recuperación, ahora sí puedo empezar a jugar con eso, con este nuevo conocimiento que nos dice que este rango de 12 a 20 series, pues está bien, pero probablemente no nos diga gran cosa. Creo que hacia ahí, hacia ese lado apunta digamos, la evidencia, es para mí lo más vanguardista, el pensar que quizás en ningún momento necesitábamos ese rango, lo tenemos, nos ayuda, nos ha ayudado mucho, pero probablemente deberíamos dejar de utilizarlo con toda esta nueva evidencia. Ahora, ¿eso qué impacta en mi entrenamiento? Que como yo ya tengo registros históricos propios, tengo más o menos por dónde moverme. Sé cómo respondo al entrenamiento, tengo más o menos. Cuando no, ok, ahí sí esas recomendaciones metaanalíticas de NECO pueden ser de utilidad, pero lo que no es yo irme con la idea de que, ok, que la hubiera tenido antes. Como estoy en un déficit, entonces la tasa de degradación de proteínas se incrementó. ¿Cómo puedo aminorar eso? Incrementando el volumen de entrenamiento porque es un estímulo anabólico. Y como la tasa de síntesis decrementó, entonces mi espacio entre el mínimo volumen de adaptación y el máximo recuperable es más pequeño, por tanto tengo que hacer más, pero no tanto. ¿Sabes? Toda esta narrativa que estoy seguro los cuatro hemos tenido, para mí queda fuera, ¿sabes? No es algo en absoluto que considere, puesto que no va a aplicar. Suena muy bonito en el papel, pero realmente hacer programas voluminosos en las condiciones en los últimos 2 meses que estuve previo a competir, ni hablar. Me atrevo a asegurar que eso me hubiera llevado al fracaso, entendido como llegar madreadísimo, o de plano episodios de atracón, o de plano que la calidad, el peor de los males, que la calidad de mi entrenamiento decayera muchísimo. Te digo, no es para personas que sí tienen realmente dificultades en sus vidas, pues eso no es nada, es como ¿qué te pasa? ¿De qué hablas? Pero sí creo que esa mentalidad en este momento no me hubiera ayudado nada. Creo que más bien la mentalidad un poquito más hacia la escuela de 3DMJ, de Alberto, de Eric, de ser un poquito más reactivos, fue la que me ayudó mucho más a, sinceramente, soportar los últimos 2 meses, porque sí fue la parte más retadora de todo. El año completo, los 10 meses, fáciles, sinceramente, relativamente hablando. Pero ya cuando se pone así, entonces sí creo que ya la minucia de estas cosas que les comento sí tienen mucho más impacto en el rendimiento y en cómo abordamos emocional y psicológicamente pues todo ese proceso. Oye, ahorita que mencionas lo de
preferiste la forma de pensar del grupo de Eric Helms, del doctor Eric Helms, en vez de RP, ¿no? Entonces, cuando yo también me hace pensar en dos tipos de clientes potenciales, porque tenemos quienes quieren ser cuchillito, o sea, quieren hacer lo que tú les dices al pie de la letra para estar seguros que cumplen con y que tienen una base sólida de toma de decisiones. Y yo creo que ahí entran los que están en estilo RP, ¿no? Y funciona para ellos. Y al final puede irles bien, toman decisiones que son reactivas en su propio contexto y tienen progreso y compiten y les va bien. Y pues bueno, ahí está, incluso hace más ruido, ¿no? El sí puedes hacerlo y mira, no va a pasar nada malo. Pues eso es lo que hace también el doctor ahí, mero del equipo. Sube videos donde tiene rangos de movimiento increíbles, parece una jaca humana, ¿no? Casi lleva hiperextensión a las rodillas, no tiene por qué ser lesivo, eso es cierto, pero o sea, se va al extremo de la información que tenemos con evidencia. Y entonces, y el equipo de 3D Muscle Journey es un poquito más de, ok, pero no sé qué tanto beneficio tiene si me voy al extremo. Mejor me voy por aquí, trato de hacerlo más sostenible, que sea menos demandante psicológicamente. Entonces me hace pensar en los dos tipos de pacientes, ¿no? O clientes. El que quiere hacer todo al extremo, pero también tienes que saber cómo mantenerlo a raya. Y el otro que vamos a ser conservadores y me gusta más porque me siento más tranquila en el paso del tiempo, ¿no? Y eso está muy, muy interesante. Lo otro, creo que la narrativa que dices ya no usas, fue necesario que la conocieras. O sea, porque todo lo previo es el doctor Mike y compañía hicieron todo esto basado en experiencia. Toda esta experiencia y conocimiento científico es lo que hace decir, oye, hemos notado que hay un volumen con el cual vas a tener una cierta adaptación muy pequeño y otro con el que ya no vas a poder recuperarte, teóricamente, porque esto viene de estudios que están orientados hacia el ejercicio aeróbico, no hacia la fuerza. En realidad no conozco estudios que vayan dirigidos a la fuerza que te digan no creces con más volumen, ¿no? Hay algunos parámetros que se entorpecen con más volumen, pero no lo conozco. Al menos yo no. Si lo conocen, me lo hacen saber. Y entonces, ese es el teórico de seguro hay un punto en el que esto no va a pasar, ¿no? Pero la intensidad es suficientemente alta para que no puedas llegar a ese volumen tan fácil. ¿Ah? Habitualmente ocurre a través del déficit calórico. Y el déficit calórico es lo que nos orilla a tener que bajar el volumen, a otros factores estresores ajenos al entrenamiento. Pero cuando todo lo demás se ve en orden, puedes seguir aumentando series y puedes seguir aumentando entrenamiento, ¿no? Y entonces es aquí donde importa hablar de la parte del déficit. El déficit, ¿cómo impacta en tu rendimiento? ¿No? Pues es que depende de varias cosas. Ya las mencionaron todas ahí, no voy a volver a mencionarlas, pero tenemos ahí un estudio metaanalítico que nos ayuda a hacer un punto de corte en tu rendimiento, en fuerza, no en series, ¿no? En tu rendimiento en fuerza y en tu composición corporal. Parece que en este estudio, si tienes menos de 500 calorías en promedio, podrías empezar a no aumentar masa muscular. Pero si ven la gráfica, si se toman la oportunidad de ir, ver el estudio y ver cómo están los individuos de estudio, los estudios más bien, cómo están graficados, pueden ver que hay quienes tienen más de 500 de déficit en calorías y mejoran la composición corporal. Nunca se les olvide que son promedios. Y tal vez nos da miedo es que ya no voy a mejorar si estoy en déficit, incluso siendo avanzado. Tal vez sí, no lo puedes saber. Y no lo vas a saber nunca, ¿no? Lo único que puedes hacer es poner en marcha y ver cómo te va, tal como lo hizo Dani, a pesar de estar en déficit y a pesar de decir no me queda de otra y a pesar de que hay factores estresantes, pues quito una sesión, tomo decisiones ajenas, pero el déficit tiene que mantenerse. Tengo que conseguir el objetivo en este contexto. Pero tu rendimiento en promedio no se va. De hecho, creo que en parámetros de fuerza que no usan series, me gustaría dejarlo claro, usan fuerza. Y la fuerza es más noble todavía, la fuerza se conserva más. Y entonces la fuerza no se ve afectada, incluso con déficits superiores a 500. Creo que tenían hasta de 1500 en el estudio o cercano a eso y no se veía afectado el rendimiento en fuerza. Pero generar fuerza una vez no es lo mismo hacer 10 repeticiones con una carga externa, ¿verdad? Entonces, considerando más o menos ese aspecto, creo que es importante lo que dice Dani. Tienes que haber pasado por ahí, tienes que conocerlo. Hay un punto teórico en el que no te vas a recuperar, tienes que saber que existe, pero no tienes que pensar que estás ahí o cuál es el algoritmo para conocerlo. Tengo que ver que 20 series es tope. No puedes saber.
Esa es la verdad, ¿no? Y entonces, teóricamente existe, pero la narrativa que cambió de Daniel es que ya no sé si eso está cerca o lejos. Y tengo que esperarme a ver qué pasa para saber si estoy ahí o no. ¿Cierto? Sí, exacto. Y nada más para aclarar un poquito, me estoy refiriendo al metaanálisis reciente de Josh Poland y el equipo de Data Driven Strength. Por ahí está también Mike Zurdos. Está este chico también de Data Driven Strength, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de lentes. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, de Joshua Poland, etcétera. Lo que nos dice es que, perdón, Zach Robinson. Zach Robinson, él mismo. Tuvimos una conversación con él acerca de el estudio que él hizo y ahora Joshua está como que siguiendo esa misma línea de investigación. Muy Lo interesante, que, por cierto, ¿verdad? demasiado. Lo que no sabemos y lo que esto trae nuevo a la mesa es que ese límite de volumen no lo hemos encontrado. Y sí puede haber quizás beneficio en tema de ganancias de hipertrofia. Fuerza probablemente no tanto, pero hipertrofia sí. Hasta 40 y tantas series. Eso es lo nuevo que traen y que probablemente tener un rango de series no sea necesario en el contexto en que como es tan variable de sujeto a sujeto y también cómo se contabiliza el volumen, porque ese es uno de los grandes cosas que aporta el cómo se hizo este metaanálisis y metaregresiones. Algunos lo hacían como series fraccionadas y algunas series completas, entonces eso impacta en qué realmente son 40 y tantas series. Pero bueno, para detalle me estoy refiriendo a ese estudio como referencia. Y a lo que me refiero como conocimiento previo fue primeramente a los conceptos teóricos de Mike y de James Hoffman, muy útiles, sinceramente nos ayudan a entendernos entre nosotros, pero también en ese momento se publicaron, les estaré diciendo 2017, una cosa así yo creo, se publicaron estas tablas donde venían todos los grupos musculares y te decían MB, MRB de todos los músculos y te decían tantas series y etcétera, ¿no? Esas salieron de la base de datos o los clientes de en ese entonces de RP Strength. No es evidencia de ningún tipo y muchas personas siguen empleándolas para ver cuánto volumen para isquiosurales, qué sé yo. A esas son a las que yo no les hago ningún caso en absoluto. Me parece una gran idea y en un futuro tener algo así estaría increíble, pero siento que es imposible por toda la variabilidad que existe entre sujetos y en un mismo sujeto. Esa es la narrativa para las personas que a lo mejor como que pudieron haberse perdido. ¿A qué nos estamos refiriendo? A eso, como que ese cambio de perspectiva. Pero sí, el rendimiento, procurarlo, volviendo al tema, es una de las prioridades del entrenamiento, independientemente de si es déficit, de si es superávit, porque esto, con la dificultad que es medir el crecimiento muscular, a menos que tengas acceso a ultrasonido, biopsias, e incluso con eso, es lo que a ti como coach o como persona que va al gimnasio te puede orientar y ayudar a tomar decisiones. Entonces, evidentemente, en un déficit prolongado y más con miras competitivas, es prioridad en el entrenamiento. No meter más volumen solo porque sí, mucho menos para gastar más calorías. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, así que voy a pedirles que cada uno nos dé una recomendación durante el déficit calórico o un check, ¿no? ¿Qué es lo que deberías estarte fijando a cumplir durante el déficit calórico para asegurarte de que estás yendo por el mejor camino posible? Y lo que yo sí le comento a todos mis pacientes, Dani ya dijo uno, entonces voy a dejar si lo quiere repetir y si no, ahorita lo abordamos, pero lo que yo les digo es que no te estés lesionando. Eso es muy importante. Si las lesiones empiezan a aparecer, algo no estamos haciendo bien con tu volumen de entrenamiento, tu gestión del estrés, y el déficit es parte de eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo les digo. Que no te estés lesionando es algo que tienes que marcar en la casilla de que te estás llevando un déficit adecuado. Yo diría priorizar el descanso, el sueño. O sea, al final tiene un impacto no solamente en el rendimiento, en tu recuperación, en la forma en la que gestionas el estrés, ¿no? Pues creo que podemos decir, cuando no duermes bien, la cosita que normalmente no te daría importancia se puede volver algo grande y eso se magnifica estando en un déficit y eso te va a generar más estrés y un físico más estresado, Dani también lo sabe bien, no solamente no va a rendir igual, se va a ver peor. Entonces creo que el sueño es de esas cosas que es el mejor suplemento y el más subestimado, la verdad. Aunque, para no repetirme y aportar un poquito a tu punto, Lau, a veces pasa de forma muy paradójica que te estresas por no dormir.
Y eso Ah, también claro, es una consideración claro, importante. sí. Si llegas a tener una mala noche, no te preocupes, va a entrenar, vas a estar bien. De hecho, hay evidencia que nos dice que realmente por una o dos malas noches estás bien. Sí, puede que no te sientas tan bien, pero tu rendimiento no va a mermar así como de wow. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero si les llega a pasar eso, que ahora estás con este círculo vicioso, pues si me duermo ahorita me quedan 5 horas, venga. Y hasta si me duermo ahorita me quedan 4 horas. Déjame concentro. Yo sé que les ha pasado, yo lo sé. Nada No, más, más que es Sergio. una cuestión, perdón, más bien No, es dale, como dale. crónica, ¿no? O sea, si te das Claro. cuenta que te está ocurriendo frecuentemente como el tema de las lesiones. O sea, si de repente tienes como un dolorcito por aquí, no es como, ay, ya me lesioné, ya voy a bajar el volumen, pero si empiezas a ver con frecuencia ese tipo de molestias, que bueno, dices, ya me duele el hombro y luego ya me duele la muñeca y luego ya me duele la cadera, pues si algo no está Ujú. Sergio, nos queda tu opinión. Darle importancia a esa parte de la recuperación y tener presente lo que está como tal establecido en tu programación de entrenamiento. Porque en mi caso, una de mis sesiones, la de pool, está enfocada a llevar casi todas las series al fallo, ¿no? Buscar esas parciales y demás. Sin embargo, llega un punto donde, en mi caso, pues, se te va, ¿no? O sea, se te va y es como que en automático, pues igual mi peso muerto, igual si tengo un RER 2 3 pues vamos a llevarlo a 0, a 1, ¿no? Y eso me empezó a pasar factura al final, así que presten atención a esa parte de recuperación, a esta cercanía al fallo. Yo creo que también ciertos ejercicios se van a prestar para que puedas llevarlos más allá al fallo. Y como vimos dos contextos, ¿no? En el caso de Dani, cómo era ya llevarlo hasta un punto de competencia, Lau que no tenía que llegar a un punto tan bajo, pues al final es como esto también llega a influir en ese volumen de entrenamiento, en esa cercanía al fallo, y creo que sí, no, tengan bien presente eso. Sí, yo para terminar de dar lo que yo creo sería la checklist, ¿ya? Con lo que comentaron por ahí, es lo primero que dijo Dani antes de que yo interviniera fue el rendimiento es prioridad, ¿no? Debes ser capaz de rendir en tu programa. Si no eres capaz de rendir en tu programa, entonces algo no está bien y deberías ver qué puedes modificar para rendir mejor. Lo siguiente es ver que no te estés lesionando. Si no estás dando suficientes recursos para poderte recuperar e incluso puedes estar yendo en negativo, es probablemente por eso, porque no va a dar recursos suficientes para que tu tejido conectivo se pueda adaptar y puedas resistir la carga de entrenamiento. La gestión del sueño, que decía Lau por ahí, a veces lo subestimamos, pero el sueño yo creo que es el mejor modulador de recursos que podemos tener, hacia dónde se va a ir la energía que está soportando. Y lo otro es, Dani decía al final, y lo decía en sueño, pero yo creo que en todo. Si no pudiste entrenar un día, no te preocupes, al otro día será tal vez un mejor día y vas y entrenas al otro día con toda tranquilidad, cumples con tu programa y no te estreses por maldita sea, hoy no entrené, ya no fue un buen día, ya no voy a tener resultados. Eso es un factor estresante adicional que puede intervenir todavía más negativamente en tu progreso. No, lo mismo es que no me tomé mi proteína después de entrenar que tengo recomendada por mi entrenador, o no me tomé la creatina, no me tomé los suplementos. Vaya, estas pequeñas cosas que en agudo parecen que pueden impactar a largo plazo, porque eso nos dice la evidencia, ¿no? La evidencia nos dice, si esto tienes mal en agudo, entonces probablemente te va a ir mal a largo plazo. La verdad es que lo más probable es que si consistentemente tienes buenas conductas, no va a pasar nada y no va a impactar de forma negativa. Así que deja de estresarte por esas pequeñas cosas. Pregúntate qué podría haber sido mejor al otro día. ¿Por qué no te pudiste tomar tu toma de proteína? ¿Fue porque no te diste el tiempo para dejarla lista? ¿Fue porque no la pediste con anticipación y se te acabó tu bote? Cualquier cosa. No, pero mejor pregúntate qué pudiste haber hecho mejor para solucionar esa situación en vez de preocuparte porque no la hiciste. Y yo creo que con eso podríamos cumplir la gran mayoría de las cosas. Y no sé si Dani, ¿quieres terminar con algo por ahí? Solamente eso, ser asertivos en nuestra toma de decisiones, es decir, ok, ya estableciste tu volumen, tu déficit, o ya tienes indicaciones de tu coach, hazlo. Simplemente hazlo, sé paciente y ya a partir de ahí evaluar, porque si ya estás como que preguntando, oye, coach, no son muy poquitas calorías, o tú mismo estás constantemente evaluando si le subes aquí, si le subes allá, si tú llevas tu propio proceso, déjalo. Hay un momento para hacer eso, ahora sigue el momento de ejecutar y hasta que ejecutes por un tiempo considerable, un mes, 2 meses por poner un número arbitrario, ahora sí podemos ver qué sucedió con eso
y ajustar en caso de ser necesario. Si no es necesario, seguir adelante. Si no está roto, no lo arreglamos. Totalmente de acuerdo. Y listo. Perfecto. Yo pensé que íbamos a poder tener un poquito más de tiempo, pero fue todo por ahora. Dani, un gusto, como siempre, poder echar la plática con ustedes y estamos viéndonos en otro episodio El de gusto es mío Hipertrofia. siempre y no se olviden que tenemos nuestras entradas en el blog. Próximamente tenemos Claro. nuevos programas disponibles. Muchas cosas en Hypertrophy para que estén al pendiente. Por cierto, algo que quiero compartirte, quiero adelantarlo. Por ahí ya vamos a tener, probablemente ya esté listo para cuando salga este episodio, un apartado de objetivos de sesión de entrenamiento. Uy, ¿Qué es lo que queremos conseguir en cada sesión? Queremos que sea una sesión de reposo, de recuperación. Queremos que sea una sesión de fuerza, enfocada a qué. Y creo que eso es un mensaje que a veces no podemos dárselo al cliente, ¿verdad? Y ahí estará objetivo de la sesión del día de hoy en la plataforma de Hypertrophy. Muchas gracias a todos por escucharnos, por darnos su confianza, su tiempo y su disponibilidad. Nos vemos en una semana más en otro episodio de Hypertrophy. Hasta luego.